Muy bienvenidos sean todos ustedes a este tercer programa de CTBC Informa. Este programa será muy interesante ya que tendremos información muy importante para todos ustedes. Principalmente el acontecimiento que tuvimos el día 20 de mayo en el Tribunal de Arbitraje. También contamos con la colaboración de los maestros Rubén Rubio Montoya y del licenciado Luis Alfonso Vargas Silva. Esperamos que contar con su presencia en todo este programa. Empezamos. El día de hoy la información que tendremos es sobre el emplazamiento a huelga y también, muy importante, la información sobre el embargo del edificio de la sección 37, conocido como El Pastel. A continuación, el profesor Agustín Morales Osuna, secretario general del CTBC, se dirigirá hacia todos ustedes. Saludos, compañeros tetistas. Quiero hacer un total agradecimiento a todas aquellas personas que nos han estado apoyando para el estallamiento a la huelga. Decirles a los compañeros de la sección 37, de la sección 2, a los padres de familia y a la comunidad en general, así como a los grupos sociales y sindicatos independientes, decirles que los maestros del CTBC estamos muy agradecidos por su apoyo y por su colaboración. Es una lucha justa en la cual nosotros demandamos lo que nos corresponde de acuerdo a la ley. No es un capricho, no es una toma autoritaria de las escuelas, simple y sencillamente es hacer valer lo que por derecho nos corresponde de acuerdo a la ley. Y mi más sincero agradecimiento para todas estas personas. También comentarles, compañeros, que el día 20 de mayo estuvimos en el tribunal donde el presidente del Tribunal de Arbitraje, el licenciado Óscar Abraham, sentenció por primera vez los puntos de nuestro pliego de demandas, en lo cual le da un carácter legal y obligatorio de que deben de responder las autoridades educativas. Es un paso muy grande que hemos dado para llegar a la consolidación de nuestro sindicato. Quiero decirles que estuvimos presentes el día viernes próximo pasado en la ciudad de Tijuana en el foro de consulta para el nuevo proyecto educativo a nivel nacional, con la cual participamos con el Colegio de Maestros de la ciudad de Tijuana, del CTBC, igualmente con compañeros del comité donde llevaron sus ponencias. Más adelante les haremos llegar los resultados de estas mesas de trabajo. Pues decirles que seguimos trabajando para ustedes y a la comunidad, que esto es un medio en el cual los invitamos a que vengan y participen de sus inquietudes, de sus necesidades. Es un programa abierto, es un programa de información cultural, pero sobre todo es un programa que quiere proyectarse a nivel Estado en la sociedad. Recordarles que el estallamiento de huelga sigue vigente para el día 25 de junio y que la próxima audiencia conciliatoria será el día 9 de junio, en la cual hay un compromiso por parte de la Secretaría de Educación y de la Secretaría General de Gobierno de depositar las condiciones generales de trabajo. Estemos atentos al llamado de su sindicato, compañeros. Seguimos en pie de lucha, ni un paso atrás. Hay que seguir adelante, visitando las escuelas, hablar con los compañeros de las demás organizaciones para que nos sigan apoyando. Por este conducto queremos también dar nuestro más sentido pésame al compañero Maribel Manríquez II por la lamentable pérdida de su señora esposa, la profesora Peti Mendoza. Pedimos para que Dios les dé fortaleza y pronta resignación. Amigo, un abrazo de parte de todos los compañeros del CTBC.
Hola amigos, esta tarde nos encontramos con el licenciado Luis Alfonso Vargas Silva, uno de los abogados representantes del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación, el cual nos va a narrar una situación que vivimos el día 20 de mayo en el Tribunal de Arbitraje. Vamos a hacer una pregunta, licenciado, sobre el acontecido y pues queremos que nos diga qué fue lo que sucedió en la audiencia conciliatoria que se llevó a cabo el día 20 de mayo en el Tribunal de Arbitraje. Hola maestra, buenas tardes, como no, con todo gusto, y buenas tardes al público que nos ve y nos escucha. Sí, habemos de recordar que el 15 de mayo, que fue la penúltima fecha citada por el Tribunal de Arbitraje para celebrar la audiencia de conciliación, este día se pospuso, se suspendió la audiencia y se señaló para el día 20 pasado a fin de continuar. El gobierno en aquella fecha, 15 de mayo, asumió el compromiso de concertar una cita entre el secretario general del sindicato, profesor Agustín Morales Osuna, con el secretario general de gobierno, que recién había sido nombrado en aquella fecha, 15 de mayo, el contador público Francisco Rueda Gómez. Y en esa reunión que se pactó con la representación de la Secretaría, se dijo que además del secretario general de gobierno, también estaría la propia secretaria de Educación y Bienestar Social, para efecto de que de manera personal y directa el secretario general del sindicato pudiera pues abordar la negociación directamente con el encargado de la política interior de nuestro estado, el contador Rueda Gómez, y con la patrona, la doctora María del Rosario Rodríguez Rubio, pues a fin de encontrar soluciones ejecutivas tendientes a resolver nuestro conflicto. Eso sucedió, afortunadamente el gobierno pues cumplió con ese compromiso y el profesor Agustín Morales Osuna en efecto se reunió con el secretario general de gobierno, se reunió con la representación de la secretaría, que en esa reunión estuvo el licenciado Miguel Ángel Rodríguez Castro, estuvo también el director jurídico y contencioso ahí, el subsecretario jurídico contencioso de la propia Secretaría General de Gobierno, y bueno, con ellos el maestro Agustín tuvo la reunión que finalmente se celebró en las oficinas del secretario general de Gobierno, mientras que nosotros dábamos inicio formalmente a la audiencia de conciliación. Hicimos una pausa de espera. Ahí estuvimos en el tribunal, su servidor, los demás abogados, los compañeros del sindicato, mientras el profesor Agustín sostenía esa importante reunión política pues con el secretario general de gobierno y con las demás autoridades que les explicaba a ustedes, ¿no? Ese fue el día 20, fue una reunión política exitosa, fue una reunión política en la que el gobierno dio respuesta satisfactoria a algunos de los puntos de nuestro pliego de peticiones, no a todos aún porque hay cuestiones pendientes, pero bueno, lo fundamental o lo más importante que para nosotros representa este movimiento, que es que a nuestros compañeros trabajadores de la educación interinos, a quienes el patrón les adeuda salarios que ya devengaron, pues, es decir, por los que ya trabajaron y que no les han sido cubiertos, a algunos de ellos desde el 2006 a la fecha, pues el patrón se obligó en una minuta, en un convenio que se celebró ante la presencia del presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado, y que fue sancionado ese convenio y aprobado por el presidente del tribunal, lo que quiere decir que adquiere el carácter de laudo, tiene la fuerza legal suficiente para ser exigible ante su eventual incumplimiento, pero el patrón ahí, la secretaría, pues se obligó a cubrir los salarios de los compañeros a los que se les adeuda el día 30 de junio. A nosotros, pues ese es un punto muy importante, la verdad, muy, muy importante de nuestro pliego petitorio, porque pues yo he dicho que nadie vive del aire. Aquí hay compañeros que tienen pues varios años, algunos desde 2006, insisto, que han estado trabajando y no les han pagado. Hay otros que tienen menos años, 2007, 2008, 2009, etcétera, pero para nosotros es un punto muy importante, muy sensible de nuestro pliego petitorio, y pues ahí hubo un compromiso, hubo un acuerdo, hubo una obligación
que insisto, tiene fuerza legal y nosotros pues confiamos pues en que la presencia del presidente del Tribunal de Arbitraje, que estuvo al frente de esa audiencia que finalmente se celebró el pasado 20 de mayo, pues a nuestros compañeros les paguen sus salarios adeudados el día 30 de junio. Muy importante toda la información que nos está dando, licenciado. Realmente sabemos que todos nuestros compañeros cetistas están al pendiente de todos los acontecimientos de nuestro sindicato. Aparte de eso, ¿qué otros acuerdos se tomaron también ese día de esa audiencia? Bueno, maestra, es necesario recordar también que nuestro movimiento huelguístico no se refiere solo a los miembros del CETE. La obligación de pago en el pliego petitorio que presentamos, en la lista de personas, compañeros trabajadores a los que se les adeuda salarios, no corresponde solo a integrantes del CTBC, sino de manera general a los trabajadores de la educación, ¿no? Que incluso no pertenecen a nuestro sindicato. Por tanto, pues ese es un punto muy importante. El otro punto que nos parece que es muy importante que resaltar se refiere a la cuestión de la basificación de compañeros. Hay una buena cantidad de compañeros trabajadores interinos, denominados I-14, y otros pues trabajadores que no tienen necesariamente esa denominación de I-14 o que están demandando pues propiamente su base, a quienes el gobierno se comprometió, la patrona pues se obligó formalmente bajo el mismo esquema, bajo el mismo mecanismo que expliqué a ustedes, a basificarlos. Y entonces estamos iniciando los procedimientos legales correspondientes para efecto de que en un plazo que no exceda el 30 de junio, de igual manera, los compañeros logren su basificación. A nosotros esta cuestión es un punto también muy importante, muy sensible, que bueno, finalmente pues nos llevaron a tomar decisiones. Hay otras cuestiones que se tomaron ahí, porque durante estos 2 meses que se han celebrado las mesas de negociaciones entre la patronal y los trabajadores huelguistas, hemos firmado una gran cantidad de minutas en las que se han acordado ahí una serie de cuestiones importantes. Por ejemplo, hay una minuta que se firmó el día 20 de marzo pasado, en la que la Secretaría se obliga a respetar el derecho del sindicato a proponer aquellas plazas interinas que queden vacantes de compañeros trabajadores de la educación afiliados al Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación. Si existe una plaza vacante que interinamente se genere de algún miembro del CTBC, nuestro sindicato tiene el derecho ya admitido por el patrón y reconocido y firmado con esos alcances legales que he explicado para que sea nuestro sindicato el que proponga esas plazas. De igual manera, para efecto de que pues a nuestros compañeros, a los que estamos reclamando que se les pague diversas prestaciones pues de un seguro mutualista, denominado Plan de Beneficios Múltiples, y al mismo sindicato se nos paguen las aportaciones correspondientes pues del Plan de Beneficios Múltiples. En fin, son una serie de cuestiones que de manera puntual firmamos en la minuta. Hubo otra minuta que se celebró, si no recuerdo mal, esa reunión, esa mesa de negociaciones el 4 o 5 de abril, en la que la Secretaría se obliga a respetar el derecho de estabilidad y de inamovilidad de los trabajadores de la educación conforme a lo establecido en el artículo 8º de la Ley del Servicio Civil, vigente en el momento en que nosotros iniciamos nuestro procedimiento de huelga, porque bueno, desgraciadamente el Congreso modificó, reformó esta ley y entró en vigor el día 8 de mayo, si no estoy equivocado, pero nosotros estamos haciendo valer un derecho que reclamamos antes de que se modificara la ley. Y a nosotros nos es muy importante este principio de estabilidad y de inamovilidad en el trabajo, porque bueno, de ello depende pues que la patronal pudiera tener alguna causa legal para suspender del trabajo o incluso para cesar del trabajo a algún compañero trabajador de la educación, o incluso cambiarle
su lugar de adscripción en el trabajo sin que el trabajador previamente lo haya solicitado. Es una cuestión que para nosotros es muy importante y que bueno, fue parte también ahí de la negociación, de las minutas que suscribimos. El gobierno firmó también la obligación de asignarnos nuestras claves de descuento para efecto de pues fortalecer el fondo mutualista de defunción, el fondo mutualista de retiro y la cuota de patrimonio sindical del CTBC. Y por otra parte, pues se ratificó en todos y cada uno de sus términos el convenio que celebramos el día 13 de marzo pasado, igual ante el Tribunal de Arbitraje, en el que la Secretaría de Educación y Bienestar Social, ante el presidente del Tribunal de Arbitraje, que sancionó y aprobó ese convenio y por tanto es un laudo, la patronal se obliga a reconocer, y de hecho reconoce al Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación como el representante legal, como el representante de los trabajadores de la educación al servicio de la SEPS, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Y bueno, para nosotros ese es un reconocimiento a partir del cual se construye el resto de nuestras peticiones, que tiene que ver esencialmente con la fijación de las condiciones generales de trabajo, con la vista a nuestro sindicato para efecto de que nos tomen en cuenta nuestra opinión de esas condiciones y finalmente su depósito. El gobierno en efecto se obligó a fijarlas, darnos vista y depositarnos a más tardar el 30 de abril. Pero bueno, en virtud de que se obligó a pagarle a nuestros compañeros y a otorgar esas basificaciones y esas demás prestaciones que yo les explicaba que logramos, pues decidimos por acuerdo mutuo, por supuesto, por acuerdo mutuo entre las partes, entre el patrón y los trabajadores huelguistas, modificar la cláusula a ese respecto de las condiciones en cuanto a la fecha. Y entonces la Secretaría se obliga a fijar y depositar estas condiciones generales de trabajo el día 9 de junio, cuando habremos de continuar con esta audiencia de conciliación ante el Tribunal de Arbitraje. Nosotros el día lunes vamos a iniciar la revisión precisamente de las condiciones generales de trabajo con el gobierno, con la Secretaría de Educación y Bienestar Social, en unas reuniones de las mesas de negociaciones que van a continuar ya con la intervención del Secretario General de Gobierno. Hay otros puntos de nuestro pliego de peticiones que están pendientes aún de resolverse, cuestiones que tienen que ver, digamos, con órdenes de adscripción, y otras cuestiones pues que tienen que ver con el escalafón, la comisión mixta de escalafón, cambios, permutas, en fin, el pago de los salarios, el pago de los gastos generados en este movimiento huelguístico por los trabajadores, porque la verdad se ha erogado una buena cantidad de dinero, pues ya se tienen compradas las banderas de huelga en la mayoría de las escuelas para el caso extremo que tengamos que vernos obligados a estallar. Ya se compraron los implementos, ya tenemos comprada el agua, las hieleras, en fin, hay un dispositivo previsto para el caso de que tengamos que llegar a ese extremo y que bueno, ha sido erogado, ha sido gastado con el salario de los propios trabajadores y con los pocos recursos que el sindicato tiene producto de sus cuotas. De tal manera que bueno, la verdad es de que la negociación que el profesor Agustín Morales Osuna llevó adelante con el secretario general de gobierno, con la Secretaría de Educación y Bienestar Social, pues no deja más que ver la buena voluntad del licenciado Francisco Vega de la Madrid para resolver los problemas de los trabajadores de la educación y que los trabajadores de la educación puedan trabajar brindando una educación de calidad, como es el propósito, por supuesto, de los trabajadores, y entendemos que esa es la buena voluntad del gobierno. Excelente la explicación que nos acaba de dar, licenciado, pero pues tenemos una incógnita y queremos saber, entonces, ¿en qué quedó la huelga? ¿Desistimos de la huelga o qué va a suceder? Bueno, maestra, la verdad es de que lo que sucedió fue que por acuerdo pues de las partes, es decir, del patrón y de los trabajadores, y en virtud de este convenio que ya más o menos les expliqué lo general del contenido del convenio, pues en primer término decidimos
suspender la audiencia de conciliación que teníamos, que hasta ese momento llegamos a los puntos que les expliqué a ustedes el pasado 20 de mayo, y esta audiencia de conciliación continuará, como las telenovelas, el próximo 9 de junio, a efecto de que, pues, si ya tenemos discutidas y sobre todo resueltos el resto de los puntos de nuestro pliego de peticiones que presentamos a la Secretaría, pues sabremos si eso ya es así y se han resuelto de manera satisfactoria nuestros puntos del pliego petitorio, pues habrá de ser en razón de un convenio entre ambas partes que demos por terminado este procedimiento de huelga, ¿no? ¿Qué queda pendiente? Pues lo fundamental es que se fijen las condiciones generales de trabajo. Nosotros no hemos quitado el dedo del renglón de esa demanda, eso está ahí, insisto, el día lunes vamos a iniciar la discusión y de acuerdo a lo convenido, pues el día 9 de junio a las 10 de la mañana habrá de continuar esta audiencia y ahí habrán de depositarse las condiciones generales de trabajo, y si ya se acordaron y aprobaron y resolvieron pues el resto de los puntos de nuestro pliego de peticiones, pues de igual manera habremos de celebrar un convenio ahí que sea sancionado por el tribunal, que adquiera el carácter de laudo, que se eleve al carácter de resolución judicial y dar por terminado este procedimiento de huelga. Por tanto, el estallamiento que habíamos programado para el día 21 de junio, 21 de mayo pasado a las 10 de la mañana, lo único que hicimos fue prorrogarlo y señalar una fecha, una nueva fecha de estallamiento para el día 25 de junio a las 10 de la mañana. Yo quiero recordar a nuestros televidentes y sobre todo a los trabajadores, tanto de la educación como en los trabajadores en general, que la huelga es un derecho, que nuestra Constitución otorga a los trabajadores y que nuestra ley laboral otorga a los trabajadores como un medio, pues, de defensa, como un medio de lucha, como un medio, pues, para que el gobierno, frente a esa amenaza de suspender las labores por una causa legal, no es un paro de labores, sino que es un movimiento huelguístico amparado por la ley, protegido por la ley. A nadie pueden correr por esa causa de estallamiento de una huelga. A nadie pueden amedrentar, porque sabemos que hubo gentes por ahí que anduvieron amedrentando a compañeros trabajadores, tanto del CTBC como incluso del CENTE, que decidieron apoyar este movimiento y que los amedrentaron con la amenaza pues de que si ponían la bandera de huelga les iban a levantar un acta, pues un acta de abandono de empleo o un acta de ese tipo, ¿va?, para sancionarlos. Y pues yo quiero explicar a los trabajadores que eso es ilegal y eso es una arbitrariedad de quienes lo hicieron, tanto directivos como directivos de otro sindicato que anduvieran amenazando, porque nuestro movimiento huelguístico está amparado por la ley y está debidamente instaurado y en curso ante la autoridad laboral de nuestro estado, que es el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, representado por el licenciado José Óscar Abraham Castro, que es su presidente. Y por tanto, bueno, nosotros en ejercicio de ese derecho constitucional y legal de huelga, pues sostenemos pues ese instrumento de lucha para que el patrón nos haga caso. Nosotros somos gente responsable, no estamos queriendo jugar, ni tampoco estamos queriendo dañar a los niños ni a los padres de familia, y hemos pedido la comprensión para nuestro movimiento. Hasta hoy nosotros debemos decir que la autoridad, es decir, el gobierno, es decir, el patrón, tanto la Secretaría de Educación y Bienestar Social como la Secretaría General de Gobierno, como el propio ciudadano gobernador de nuestro estado, han sido sensibles, se han expresado pues una actitud negociadora, una actitud conciliadora, y bueno, finalmente nosotros pues lo que nos interesa es resolver los problemas y las demandas, las necesidades de los trabajadores para efecto de estar en mejores condiciones de trabajo, para prestar el servicio al que estamos obligados pues por ley, porque para eso nos contrataron, pues hablo de los trabajadores. Y por tanto pues lo que hicimos fue, insisto, prorrogar la huelga. Nosotros tenemos listos nuestros comités de huelga, estamos afinando la organización de nuestros comités de huelga para efecto de que estén debidamente constituidos, formalizados en todos los centros de trabajo, tanto administrativos como educativos que la Secretaría tiene. Son 908
centros de trabajo. Algunos son de carácter administrativo, otros son de carácter educativo, son escuelas pues. Y en los 908 centros de trabajo estamos en el plan de constituir nuestros comités de huelga. A la fecha nosotros tenemos constituidos nuestros comités de huelga en la gran mayoría de ellos. Y la gran mayoría de los trabajadores de la educación, no solo del CTBC, sino los trabajadores de la educación, están al pendiente y apoyando este movimiento huelguístico, porque no estamos luchando pues por privilegios para unos cuantos. Las condiciones generales de trabajo por las que estamos luchando no son para beneficio exclusivo del CTBC y de sus miembros. No es para que el CTBC y sus miembros obtengan privilegios, prebendas o hagan negocio con ellos. Es para que los trabajadores de la educación tengan un derecho ahí y ahí se exprese, ahí se plasme, y con esas condiciones en un momento dado puedan defenderse. Y claro, se establezcan ahí, como hemos explicado, las reglas, las normas, el molde pues con el que habrá de prestarse el trabajo en la dependencia. ¿Cuáles son las cosas que debe contener las condiciones generales de trabajo? Jornada de trabajo, ¿cuáles son los horarios? Días de descanso, vacaciones, primas y demás prestaciones pues de carácter económico y de carácter laboral que la Secretaría está obligada a establecer, porque así lo ordena la Ley del Servicio Civil en su artículo 77. Y por tanto, pues nosotros no estamos luchando por condiciones generales de trabajo para beneficio exclusivo del CTBC y de sus miembros, sino para efecto de que esas condiciones favorezcan a todos los trabajadores de la educación y regulen de manera legal, de manera justa, pues, la relación de trabajo y el trabajo que le prestan a la Secretaría de Educación y Bienestar Social. Y por tanto, pues reiteramos la invitación a los trabajadores de la educación, todos, independientemente de que no pertenezcan al CTBC, a que se unan a este movimiento huelguístico. No les estamos pidiendo que se afilien al CTBC, ni que renuncien a su militancia sindical. Nosotros respetamos eso, y por supuesto que los derechos escalafonarios, los derechos de antigüedad, los derechos al trabajo y los derechos a las demás prestaciones son derechos adquiridos por los trabajadores de manera individual y de manera colectiva. Esa es la invitación que hacemos, y finalmente ratificar o reiterar también pues la petición de que los alumnos de estos trabajadores de la educación y sobre todo sus papás nos comprendan, apoyen este movimiento, porque no estamos queriendo afectar la educación ni a la niñez. Somos gente responsable y somos gente de trabajo. Muy bien, licenciado. Pues yo creo que ha quedado bastante claro la explicación que nos acaba de dar ahorita sobre este tema que es tan importante para todos los compañeros cetistas. Pero aquí me causa a mí mucha admiración ver que el licenciado llegó cargando un enorme bulto de documentos y aquí los tenemos presentes. ¿Nos podría explicar algo de estos documentos, licenciado? ¿De qué se trata? Por instrucciones del secretario general del sindicato, profesor Agustín Morales Osuna, pues nos vemos obligados a explicar a los trabajadores y al público en general que en la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Gobierno de Baja California, a la fecha no existen condiciones generales de trabajo que regulen pues las relaciones laborales de carácter colectiva y de carácter individuales de los trabajadores. Hay un dirigente sindical que es diputado incluso a la actual legislatura que de manera insistente ha estado planteando que sí existen condiciones y que su organización es la titular, pues él ha dicho incluso que son los dueños, como si las condiciones generales de trabajo fueran motivo u objeto, mejor dicho, de apropiación. Yo he explicado que pues ese es un documento jurídico, ¿va? Y un documento no jurídico no puede ser objeto de apropiación. Lo que es objeto de apropiación pues es su casa, es su carro, su sindicato, a lo mejor él se lo puede apropiar, ¿va? Pero una ley, es decir, unas condiciones generales de trabajo no pueden ser objeto de apropiación de ningún sindicato. Lo real es de que a la fecha y desde el día 3 de octubre del año del 2013,
en la Secretaría de Educación y Bienestar Social no existen vigentes, válidas jurídicamente, condiciones generales de trabajo que regulen esa relación laboral, colectiva e individuales de los trabajadores. Este es una copia certificada. Este documento es una copia certificada del expediente CGT1/2006, que nos fue proporcionado por el presidente, mejor dicho, el secretario general de Acuerdos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, licenciado Jesús Manuel Barrera Bracamontes, el pasado 30 de abril de este año. En este expediente público televidente están depositadas las condiciones generales de trabajo que en el 2006 el licenciado Elorduy, entonces gobernador del estado, fijó y depositó oyendo la vista del sindicato CENTE. Esas condiciones generales de trabajo fueron anuladas en virtud de un largo juicio que el profesor Héctor Manuel Lara Moreno y el sindicato CTBC entablaron contra el sindicato CENTE y contra la propia autoridad del gobierno del estado, y que en mayo de 2009 dio como resultado que por una orden judicial federal, un laudo, una resolución judicial, se anularan, en virtud de que fueron depositadas de manera ilegal. Después de eso, en el mes de agosto del 2009, a la sazón secretario de Educación, licenciado Vega Marín, José Óscar Vega Marín, volvió a depositar condiciones generales de trabajo, fijándolas con la opinión del sindicato CENTE, y después las depositó. De igual manera, el profesor Héctor Manuel Lara Moreno, que en paz descanse, secretario general fundador del sindicato CTBC, pues entabló un largo juicio de nulidad que finalmente dio como resultado que en el mes de octubre del año 2013, en cumplimiento a una sentencia, a un laudo pues, a una orden judicial, se anularan. Aquí consta, en este documento, consta precisamente esa orden de nulidad, que, insisto, es de fecha 3 de octubre del año 2013. Y por tanto, en este documento hay constancia de que jurídicamente quedaron anuladas y por tanto ya no existen jurídicamente dichas condiciones generales de trabajo. ¿Por qué se anularon? Porque el sindicato CENTE no tiene derecho a representar a los trabajadores de la educación de Baja California, porque ese es un sindicato de carácter nacional cuya representación legal se refiere a trabajar con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. Y los trabajadores de la educación de Baja California son de dos tipos. Uno de ellos son empleados del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos, que es un organismo público descentralizado del gobierno del estado de Baja California. Esos compañeros trabajadores son empleados que la federación descentralizó al estado y que el estado es el patrón a través de un organismo público descentralizado denominado ISEP. Y por otro lado están los profesores que dependen directamente, que son empleados de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del gobierno del estado de Baja California. Su patrón no es la SEP, su patrón no es el gobierno federal, y el CENTE entonces, en razón de esas circunstancias y que es un sindicato constituido nacionalmente al amparo de las leyes federales de carácter laboral y al amparo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, no está legitimado, pues, no está en aptitud legal de representar legalmente, valga la redundancia, a estos trabajadores de la educación al servicio de las SEPs. Y por esa razón, precisamente, por esas razones jurídicas, fue que se anularon estas condiciones generales de trabajo. Y por tanto, como el CENTE no es un sindicato registrado al amparo de nuestras leyes locales ni ante nuestras autoridades laborales locales, y el CTBC sí lo es, por la ley del servicio civil y reconocido y registrado con toma de nota de su constitución, de su padrón sindical y de su directiva, de su estatuto por el Tribunal de Arbitraje del Estado, es el que está facultado precisamente para la lucha, pues, para la representación legal de los trabajadores al servicio de las SEPs. Y por tanto, pues se anularon las condiciones generales de trabajo.
A mí me parece de verdad que es una necedad del señor Alberto Martínez Carrillo insistir en que ellos son los dueños de las condiciones generales de trabajo cuando no existen. Y yo, en todo caso, yo diría a los televidentes, maestra, a usted misma, que si no me cree y si cree que estamos mintiendo nosotros, el expediente es el CGT 1/2006. Ustedes pueden ir ante el Tribunal de Arbitraje y la ley faculta a cualquier persona, porque es una información pública, para solicitar que le proporcionen copias certificadas de este expediente. Es el expediente CGT 1/2006, en donde obra esto de lo que estoy hablando, de lo que estoy diciendo. Y usted, amigo televidente, puede ir al Tribunal de Arbitraje, que está aquí, pues aquí cerca, pues atrás de una unidad deportiva famosota, Bancali, voy a hacer el comercial, y puede solicitarla y le van a proporcionar esa información porque es una información pública. Esta nulidad deriva de este expediente que es así de voluminoso, que es el expediente 837/2009-7, que es precisamente el último juicio de nulidad que el profesor Héctor Manuel Lara Moreno entabló y ganó, y el CTBC, de lo que expliqué a ustedes, del juicio de nulidad por esas condiciones generales de trabajo, porque el CENTE no está facultado y porque el patrón pues le tomó parecer a un sindicato que no puede representar a los trabajadores de la educación. Cualquier persona, cualquier televidente, si está interesado, puede ir al tribunal y como es información pública, se la deben de proporcionar. Es el expediente 837/2009-7. Y podrán entonces corroborar, como estamos diciendo, pues quién está mintiendo, ¿verdad? Aquí está, insisto, el expediente donde en su momento fueron depositadas y tuvieron vigencia las condiciones generales de trabajo en la SEPS. Y aquí obra la orden judicial mediante la cual o mediante las cuales quedaron anuladas dichas condiciones generales de trabajo. Por tanto, nosotros no estamos engañando a nadie, ni mintiendo a nadie, ni malinformando a nadie. Y precisamente uno de los objetos de nuestro movimiento huelguístico de los trabajadores de la educación es que la autoridad cumpla con lo que la ley la obliga. La ley le obliga a fijar las condiciones generales de trabajo, la ley le obliga a darle vista al sindicato correspondiente, ese es el CTBC, y una vez hecho eso, la ley le obliga a depositarlas, conforme en lo establecido en los artículos 75, 76, 77, 78 de la Ley del Servicio Civil de Baja California. Y nosotros estamos actuando al amparo de la ley, pues con la idea, pues, de proteger, de defender, de amparar los derechos e intereses de carácter laboral, de carácter económico, de todos los trabajadores de la educación al servicio de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Gobierno de Baja California. Muchísimas gracias, licenciado. Verdaderamente toda esta información que acaba de dar es muy importante para todos nuestros compañeros y podemos ver de esta manera, tener un panorama más claro sobre las condiciones en que se encuentran todas las situaciones de nuestro sindicato. Realmente, pues a veces creemos que, o titubeamos o creemos que no estamos yendo por un buen camino, pero el Sindicato Estatal de Trabajadores de Educación, CTBC, nos hemos guiado siempre por el marco de legalidad y eso es lo que nos va a llevar a nosotros en un momento determinado a tener la razón de todo lo que estamos luchando. Muchísimas gracias por su presencia en este programa, licenciado. Le agradecemos infinitamente una vez más que nos haya acompañado. Los comentarios que hicieron nuestros compañeros sobre la situación que ya nos ha explicado anteriormente, pues les gustó mucho y pues los vamos a seguir invitando para que participe en nuestro programa CTBC Informa. Gracias. Bienvenidos, buenas tardes a todos ustedes. Realmente para entender un poco qué es lo que significa el embargo del pastel, tenemos que remontarnos al día 26 de diciembre del 2010, fecha periodo vacacional, precisamente en diciembre, y cuando por la mañana muy temprano algunos compañeros del CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
pues invadieron en forma fortuita y con alevosía y ventaja la instalación conocida como la Casa del Jubilado. Por supuesto, nosotros los setistas que teníamos posesión de ese inmueble, una vez tenido conocimiento de este hecho, procedimos a lo que correspondía, de ninguna manera a hacer uso de fuerzas o alevosía, sencillamente en base a la ley empezamos nuestro juicio correspondiente por la posesión que legalmente sentimos que es nuestra. Esto llevó varios meses, algunos meses. Entonces, esto que se inicia en esta fecha del 2010, en el 2011 viene un proceso, en el 12 hay una situación mucho más acercada y finalmente en el 2013 tenemos ya una situación muy real. En esta fecha del 2013, en el cuarto intento, ya con la ley de nuestra parte, por parte del tribunal y la autoridad acompañándonos, pues los compañeros del CENTE se negaban a entregar el inmueble. Fue necesaria la fuerza pública para desalojarlos. Afortunadamente, con la sola presencia de la policía y el actuario se hizo, no hubo ningún enfrentamiento más serio que lamentar. Sin embargo, esto llevó a otras cuestiones. Llevó a la cuestión del pago de costas, de los derechos, de las demandas y demás. Todo ello, la ley entregó al CENTE este posicionamiento en el cual obligaba al CENTE, sección 37, a pagar los gastos generados por todas estas demandas, los gastos de los licenciados. Esto se conllevó desde marzo del año pasado, 2013, y posteriormente, en este año y después de intentar varios arreglos con la sección 37 y ellos negándose, independientemente de que reconocieron en sí que no tenían la razón y que tenían que pagar, se negaron a pagar. La señorita actuaria Evelia García Cabrales del Juzgado Tercero de lo Civil se presentó junto con nuestro representante y apoderado pues a cobrar lo correspondiente. En esa fecha fueron atendidos por el licenciado Santillán, José Antonio Santillán Martínez, quien a solicitud de la actuaria se identificó con su licencia de manejar número 1101-15884 y al hacerle el cobro correspondiente pues se negó a pagar por no tener el recurso económico. Ante tal situación, la señorita actuaria le solicitó que indicara qué inmuebles podía dejar en calidad de embargo para cubrir el adeudo correspondiente, a lo que el licenciado Santillán también se negó a enumerar los inmuebles que él pudiera considerar. Motivo por el cual la señorita actuaria Evelia García Cabrales procedió a entregarle el derecho y uso al CETE para que fuera este quien determinara qué inmuebles quería. En ese momento, nuestro compañero Jesús Manuel Olivas Méndez y el licenciado Luis Alfonso Vargas Silva se abstuvieron de decir qué inmuebles. Sin embargo, en esa misma mañana se trasladaron al Juzgado Tercero de lo Civil para indicar qué inmuebles querían. Y se embargó las oficinas conocidas como El Pastel, que están en la esquina de Río Mocorito y Calzada de las Américas, que son los lotes pues importantes en esa ubicación, 5, 6, 7 y 8 de la manzana 391 y con clave catastral SF-391-008. Esta nota es muy importante porque quedó registrada a las 11:23 del día 28 de abril de 2014 ante el Juzgado Tercero de lo Civil de la ciudad de Mexicali, según el expediente 21/2011, donde queda perfectamente embargado El Pastel. Posterior a esto, pues desde luego que la sección 37 tiene el derecho de, en primera instancia, de cubrir lo correspondiente. Pero sin embargo, en la fecha del jueves del pasado 12 de mayo, se solicitó ya por parte del CETE al juez tercero de lo civil que dé continuidad al proceso, en virtud de que la sección 37 pues no da luz para nada de tener la intención de cubrir este correspondiente. Entonces, con fecha 12 se pagó los derechos correspondientes para que se ponga en remate ya el pastel. El documento que ampara todo lo que estamos diciendo
viene fechado en la fecha 29 de abril del año 2014 y viene perfectamente, si podemos hacerle un acercamiento a este documento, están perfectamente ubicados los rubros, los lotes, la manzana correspondiente, donde el señor del juzgado, el señor que es Benjamín Salgado Reyes, secretario de Actuario, pues da fe de lo correspondiente. Este es el documento oficial que definitivamente también está a la vista de todo el público televidente, de cualquier persona lo puede solicitar. Es un documento público que con toda facilidad ahí está. Es un documento actualizado, firmado con todo el rigor de la ley. Por lo tanto, el pastel próximamente habrá de rematarse si la autoridad sección 37 pues no adolece lo que corresponde de cubrir, lo que en derecho debe de cubrir ante un juicio que les fue adverso a ellos a favor del CETE. Les agradezco su atención. Próximamente estaremos con ustedes en otras informaciones sobre este mundo tan interesante del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación. Muchas gracias. Queremos hacer una cordial invitación para todo el personal de apoyo, ya que este día viernes 30 de mayo tendrán su festejo del Día del Intendente, el cual se llevará a cabo en la Pérgola, Casa del Jubilado, conocida también, a las 6 de la tarde. Invita a su secretario de Trabajos y Conflictos, Fernando Cervantes. Tuvimos una participación del grupo de danza Tlagnelilli de jubilados del CTBC en la escuela primaria Enrique Rodríguez Cano de la colonia Baja California, dentro del marco del festejo del Día de las Madres, presentando unas bellas estampas de Veracruz y Norte, con el cual tuvieron una exitosa participación y el agradecimiento de los directivos de dicha escuela. Asimismo, el día 23, el grupo de danza Cachanilla de activos del CTBC se presentó en la escuela primaria Benito Juárez, también en el festejo del Día de las Madres, con lo cual la participación de ellos dejó un grato sabor de boca a todas las madres presentes en ese evento. Este día 27 de mayo tenemos información de último momento, la cual nos la dará nuestro secretario general, Agustín Morales Osuna. Adelante. Así es, compañeros, tenemos el día de hoy dos oficios que nos llegaron de última hora. El primero, de la Oficina del Registro Público de la Propiedad, en la cual ya tenemos la notificación donde tenemos embargado el edificio conocido como El Pastel, el edificio que actualmente ocupa la sección 37, y por lo cual ya podemos seguir con los trámites pertinentes para lo que sigue en esta situación del embargo. Igualmente, y también muy importante, el día de ayer solicité al Tribunal de Arbitraje, por medio de un oficio, tres situaciones. La primera, que se constaba en sus archivos si el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación tenía algún registro. El segundo punto, si el Sindicato Nacional de los Trabajadores, sección 37, tenía algún registro o toma de nota. Y el tercer punto, que si había un escrito o constaba en los archivos algún escrito donde el CENTE, sección 37, estuviera depositadas las condiciones generales entre ellos y la Secretaría de Educación. Y la respuesta la obtuvimos el día de hoy, donde nos dice en el primer punto: no existe registro sindical otorgado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Segundo punto: no existe registro sindical otorgado a la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Tercer punto: no existen condiciones generales de trabajo vigentes que regulen las relaciones laborales entre la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Baja California y sus trabajadores. Sin otro particular, solicito se me tengan los términos del presente oficio, rindiendo la información solicitada. Así es, compañero. Una vez más, demostramos que el Sindicato Nacional representado por la sección 37 no tiene las condiciones generales en el Tribunal de Arbitraje. Ello pues, una muestra más de que vamos avanzando y que estamos a punto de conseguir lo que siempre hemos estado deseando por más
de 7 años. El reconocimiento total a nuestro sindicato. Muchas gracias, compañeros. Bien, compañeros, esperando que la información que recibieron este día haya sido de su agrado y pues que nos ayude a fortalecernos aún más como sindicato que somos. Esperamos la próxima semana y recuerden que también pueden ver este programa a través de YouTube. Hasta luego, nos vemos el próximo martes.